tal, Bien, Eduardo? Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué ¿Todo bien? decís? Muy bien, ¿vos? Flamante diputado electo. ¿Alguna vez en la Cámara de Diputados? No, nunca. Nunca. Primera vez. Primera Sí, fuimos vez. compañeros en la Como legislatura. legisladores. Claro, en la legislatura. Presidente de la ciudad. legislatura y presidente del bloque del PRO. Claro, claro, en la legislatura. Así que ya estamos porteña. acostumbrados a trabajar juntos. Claro, claro. Nos Bueno, entendemos. primero me gustaría que me hagan un análisis cada uno Dale. según su visión de lo que pasó el domingo. Fernando. Yo creo que el domingo fue un balotaje entre el pasado y el futuro. Lo planteé en la campaña, me criticaron. Y creo que perdieron los que apostaron por ponerle un límite al cambio. Incluso algunos medios disfrazados de amarillo. Y la Argentina, los argentinos, un contundente mensaje de ratificación de rumbo, a pesar del esfuerzo, y entendiendo que hay que avanzar en reformas que están pendientes, que son que es la agenda legislativa que está planteando el presidente Milei, tanto la tributaria como la laboral, creo que es lo más relevante, pero lo más importante es que hubo una apuesta muy fuerte por el futuro de todos los argentinos. Algunos plantearon que en realidad la gente fue a votar contra el miedo. Tenían miedo al lunes, ¿no? Que explote todo, que... Pero yo creo que lo que plantea Fernando es el miedo al pasado. Miedo al pasado. Saber, digamos, eso que decían, el miedo cuca, ¿no? Digo, la verdad es que era volver al pasado. Entonces, creo que hubo un divorcio fuerte. La sociedad dijo, no es que la estamos pasando bárbaro, estamos haciendo un gran esfuerzo, este esfuerzo vale la pena. Miren lo que nos pasó, digo, creo que en muchas cabezas, miren lo que nos pasó el 19, ¿no? Creían que volvíamos mejores y miren dónde terminamos, con el 54% de pobreza, con la hiperinflación golpeando la puerta. Ahora que este esfuerzo está dando resultado, y me parece que ahí nosotros tenemos una misión con todos los diputados del PRO, y que es la que venimos sosteniendo, ser los garantes del cambio. Por eso nosotros, aquello que decía Fernando, ¿no? Aquellos que se disfrazaban de amarillo, querían aparecer, inclusive algunos que tuiteaban el apoyo del expresidente Macri, queda claro que la gente tenía claro dónde estábamos y por qué hicimos lo correcto y por qué estábamos el PRO en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Misiones, en muchos lugares más, en la mayoría de los lugares dentro de la Alianza La Libertad Avanza, sí, porque creíamos que era el lugar correcto de estar y ser garantes del cambio. Cristian es el presidente del PRO a nivel provincia de Buenos Aires, pero Fernando de Andrés, le cuento a nuestros televidentes, es uno de los hombres más cercanos al expresidente Macri. El PRO desapareció, se lo comió, La Libertad Avanza, porque algunos votantes del PRO creen eso. ¿Le puede explicar? Yo creo que el PRO está muy fuerte. El trabajo que hace Cristian y los diputados del PRO en esos últimos 2 años dan cuenta de eso. Bueno, sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires hubo un cambio muy importante entre la elección provincial y la nacional. Diego Santilli, con el laburo que hizo Cristian, lo quedó demostrado. Aparte de ahí... No, levantaron una elección imposible. Imposible. Pero también quiero reconocer, la verdad, las palabras del presidente, que siempre ha sido muy elogioso de la figura de Mauricio. Creo que Mauricio Macri es uno de los dirigentes más importantes del último siglo en la Argentina, tranquilamente, pero además con una generosidad enorme de poner lo correcto por sobre lo conveniente. Y cuando las papas quemaban, él estuvo, acompañó. Es cierto que hubo una discusión interna respecto del rol que tenía que tener el partido. Afortunadamente, en la mayoría de los lugares de la Argentina, yo te diría que creo que más del 70% del padrón fue en el marco de una alianza entre la Libertad Avanza y el PRO. Y sobre todo, bueno, fundamentalmente en la ciudad, en la provincia, bueno, en Entre Ríos. Y yo veo el partido muy firme. Yo personalmente y con Cristian y con muchos otros lo vengo hablando, creo que también nos debemos una discusión interna, entendiendo con humildad que la gente del 23 se lo eligió el presidente Milei, obviamente por un montón de méritos del presidente, pero también por errores propios. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso, claro, con humildad, con tranquilidad. También es un partido, creo que con 20 años, que puede mostrar que es sumamente exitoso, además de la presidencia de Mauricio, jefatura de gobierno, etcétera. Es un partido que tiene 3 gobernadores, tiene decenas de intendentes, diputados, senadores,
legisladores locales. Y bueno, en este momento hay que Supo hacer un gobernar laburito. la nación, la ciudad y la provincia al Al mismo tiempo y tiempo. terminó el mandato, Y Eduardo. terminó en los dos lugares. No ocurría desde 1928. 28. Eduardo, en la provincia de Buenos Aires, cuando uno ve los resultados, en los primeros 10 resultados se ganaron 90 y pico de distritos. En los 10 primeros de mayor diferencia hay 6 intendencias del PRO, ¿no? Arrancando por Pinamar, Vicente López, San Isidro, Puan. Digo, en las primeras 10, ¿cuáles son las 10 distritos de los 135 mayor diferencia? Hay 6 gobernadas por el PRO. Esto es lo que habla. Entre Ríos ha sido uno de los distritos donde más sacó, gobernada por Rogelio Frigerio. Y sobre la actuación de Mauricio Macri, yo lo dije acá varias veces, no hay en la historia de la democracia del 83 en adelante ningún expresidente que haya mostrado la generosidad de Mauricio Macri, que no solamente es con otro presidente, sino con el presidente de otro partido político. Claro. Siendo oposición. Entonces digo, en el rol que nos tocó, tomó la decisión, nos llamó a su casa, terminada la elección. Ese fue el pacto de Acasuso que el otro día el presidente nombró. Por eso. Y ahí, Estuvimos ahí. y ahí, donde estuvimos, dijo, hay que salir, hay que hacerlo rápido, no hay que perder tiempo, el balotaje se actúa rápido, nos pidió Mauricio, estuvimos de acuerdo, salimos y no especuló con nada. Nada. Porque el pacto es el acuerdo por acompañar. No se pidieron ni ministerio, no se pidió nada. En ese momento Javier me dice, bueno, ¿y qué es lo que necesita el PRO? Y Mauricio en eso tuvo una generosidad enorme de decirle que lo que había que cambiar era la Argentina. Y el PRO ha actuado estos 2 años de la misma forma del Congreso. Por eso es el lugar correcto, lo hacemos por convicción y es donde creemos que tenemos que estar. ¿Qué, Fernando? Ibas a agregar algo. No, ¿sabés lo que hubiéramos dado, Eduardo, en nuestro gobierno? Por Tener- una oposición tener un partido razonable. razonable en el Congreso. Entonces, creo que eso también habla del valor histórico del aporte que está haciendo el PRO en este momento y ahí la nitidez y la claridad en la conducción de Mauricio es fundamental. Tengo entendido que el presidente Milei llamó en las últimas horas a Mauricio Macri y que charlaron cerca de 10 minutos aproximadamente. ¿Usted me puede confirmar si eso es cierto? Sé que hablaron, me sorprende siempre desde que lo escuché la precisión de los 10 minutos, pero será así. No, si quiere le puedo decir que hablaron. Usted siempre tiene más información que yo. nosotros. No, Tiene más información que nosotros. Nosotros sabemos Pero- que hablaron, sabemos que hubo chat. Vayamos por felicitaciones. partes. Llamó Milei a Macri. Ok. ¿Es cierto? Sinceramente no tengo el detalle, sé que hablaron. Llamó Creo Milei- que sí. llamó Milei a Macri. Y estuvo muy cálido en sus palabras el presidente Milei, reconociendo el apoyo de Mauricio en momentos Sí, sensibles. tengo entendido que le dijo, usted vino, diciéndole a Macri, ¿no? Usted vino, Presi, porque lo llama de esa manera, ¿no? Sí. Presi. En los peores momentos vino y charló conmigo. Y reconozco que usted fue muy importante para mí y que nos tenemos que volver a ver. Correcto. ¿Es así? Es así. Así que en los próximos días confío que se juntarán. La verdad que es una gran noticia para la Argentina Sí. que hayan retomado el diálogo. Totalmente. Y lo que sí, nosotros No. lo tenemos clarísimo es que igual hay que, y lo dijo el presidente también, tenemos que ampliarnos y en el Congreso ir a buscar más voluntades, pues necesitamos, estas reformas se Con necesitan... las que ustedes tienen ahora no alcanzan no todavía. alcanza. Y yo, si hay algo que aprendí del señor... Del señor de Ritondo. El señor Ritondo. En la legislatura se necesitaban 31 votos. Y me decía 40. Necesitamos 40. Acá se necesitan 129. Tiene que ser 140. 140. Claro, Es lo mismo. con 129 tienen el quórum. Pero para para- sancionar esta ley se necesitan Totalmente, 140. Aparte sí. es el mensaje que necesita Sí. el mundo, el mercado, los agentes económicos. Necesitamos 140. Yo creo que sorpresiva la Votos. cantidad de fondos de inversión, de empresas, de consulta que hay sobre la Argentina. Digo, y nos pasa a nosotros, digamos, que nos invitan o nos piden opinión. Digo, es récord lo Bueno, que hay. además después de Trump y Eso. ¿no? Es récord. Es que lo- Y entonces me parece que hay una oportunidad enorme. El 15 de diciembre vamos a presentar las reformas desde el Consejo de Mayo, donde está la UIA, donde Son los está, 10 puntos, donde ¿no? está la UIA, donde está la CGT, donde está Alfredo Cornejo representando a los gobernadores, donde Caro Lozado representa a los senadores, donde yo represento a los diputados, está Federico Sturzenegger y el jefe de gabinete Guillermo Franco,
El 15 se van a presentar, hay equipos, porque no es que uno desarrolla la ley, nosotros tenemos equipo, Luciano Laspina, Daniela Molero, digamos, hay un montón de nuestro equipo, Alejandro Finocchiaro en el tema de educación, Capozzi en el tema de trabajo, o sea, hay un equipo que está trabajando con el equipo de la CGT, con el equipo de la UIA, y eso Cristian. va a tener que tener un resultado, y el 15 de diciembre, y ojalá que todos aquellos que firmaron el Pacto de Mayo Cumplan con su palabra. cumplan con su palabra y estén, porque hay temas muy importantes ahí. ¿Puede haber interbloque o no? Todavía nosotros tenemos que verlo. Nosotros, a ver, sin ser interbloque, colaboramos más que inclusive que a propios del bloque de la Libertad Avanza, que se terminaron yendo. Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar el cambio, no importa lo esté, lo trataremos de discutir. Hoy por hoy nosotros somos el bloque del PRO, el bloque de la Libertad Avanza, y trabajamos juntos por el cambio que necesita la Argentina. Primera ley que usted tenga en su cabeza que va a presentar. No, la reforma, para mí, cuando uno es diputado y entra en una alianza como esta, y además nada más urgente en la Argentina que la reforma tributaria y la reforma laboral, Eduardo. No hay duda. En el 95, mira, acá me anotaba, en el 18, la carga tributaria del 18%. En el 2015, 31%. Es imperioso Imposible. que bajen los impuestos. Pero esto no es solamente una tarea de la Argentina, de la nación. Es una tarea también de los gobernadores, por los impuestos provinciales y de los municipios. Ingresos brutos, las tasas municipales. Y después la reforma laboral. También en el 2003 había 3.000 juicios laborales por año. En el 2024, 125.000. Todo esto es costo argentino y es difícil que se invierta en estas condiciones. Es la verdad que milagroso que a pesar de eso se invierta. ¿Le puedo contar un pequeño ejemplo? Por supuesto. Hoy me escribió un médico muy importante, traumatólogo, pero muy, muy importante, que tiene su consultorio, es una pequeña pyme, una pequeña pyme. Acaba de pagar un juicio laboral 70 millones de pesos. Me dijo, no tomo nunca más un empleado. Eso multiplíquelo por infinidad de casos. Hay una cadena de kiosco que es muy conocida, que ha dejado kiosco entero a la persona que hizo juicio, dejó el local. Entonces, No, imposible. Y la única manera, yo Eduardo, creo que el tema está ahí. Para que baje o sea, por lo más importante que nosotros trabajamos es para que baje la pobreza y cada argentino pueda desarrollarse libremente en lo que quiere y pueda tener un proyecto de vida. No hay posibilidad alguna si no bajan los impuestos y no baja la litigiosidad laboral. Después hay tiempo para otras cosas. Yo personalmente tengo otros proyectos, pero son... Y el Código Penal que ya presentaron. Sí, El Código Penal, sí. Mariel, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, quería ver qué lectura hacían de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, la remontada de los 14 puntos. Ahora hay algún interrogante sobre los números que puede arrojar el escrutinio definitivo, porque está pareja la elección, o incluso Axel Kicillof, bueno, trató de minimizar esa derrota. ¿Qué lectura hacen de por qué remontó de esa manera los 14 puntos por los que había perdido en septiembre la Libertad Avanza? Mariel, empiezo contestándote lo último. Es muy difícil que modifiquen mucho, porque la diferencia son, creo, 50 y pico, casi 46.600 bueno, son. y los votos nulos discutidos son 2.000 y pico. O sea, es muy difícil, con este sistema de boleta única, no es el mismo problema que podía tener con otro, que era de acuerdo, estaban cortadas las boletas. O sea, acá vas más al voto nulo recurrido y son 2.000 y pico. No creo que haya posibilidad de que, más allá de eso, que pueda cambiar el resultado. Vamos a lo primero. El primer análisis que hago es la boleta única en papel, cambia una lógica, una elección que tuvo otro candidato, creo que mucho mejor, con una campaña distinta, como fue el caso de Diego. Diego y nosotros nos cargamos también esta campaña encima, salimos, recorrimos y le dimos un estilo tal vez parecido a lo que nosotros siempre hacemos, que es el contacto directo con la gente y a una ola nacional. Digo que esto debe permitir, pues no solamente cambió la lógica en la provincia de Buenos Aires, cambió en Corrientes, que a veces había sacado 13 puntos y hoy está casi empatada la elección, y en muchos distritos donde las elecciones provinciales, la Libertad Avanza no había tenido buenos resultados, hoy tuvo buenos resultados nacionales, porque creo que lo que dijo Fernando al principio, también en la provincia de Buenos Aires la discusión era discutir si queríamos volver al pasado o queríamos pensar en el futuro, y creo que los bonaerenses
decidieron seguir cruzando con esfuerzo y no quedarse a la mitad del río. Gracias por venir ambos. No, gracias. Muchísimas A vos, gracias. Suerte en la gestión.